¿Listo? Bueno, mis niños, me alegra mucho que hayan descansado, así hayan jugado, si hayan ido de viaje, no sé, hayan visto solo películas, se hayan dormido mucho. Lo importante es que descansáramos del estudio un poquito, que dejáramos descansar la cabecita y pensar en otras cosas diferentes. Entonces, ahora sí, vamos a empezar nuestra semana nueva. Como nuestra cabecita ya descansó en la semana de receso, entonces ya empezamos con una semana nueva, con energías nuevas y con las pilas bien puestas para todo lo que nos falta, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a empezar nuestra clase. ¡Ah, papi! Listo, el tema de nuestra clase de hoy es día martes de síntesis de concepto, por lo cual vamos a empezar un tema nuevo, ¿listo? ¿Me ibas a decir algo, Santiago? Profe, creo que voy a tener 2 libros nuevos para leer. Uno que es Los Guardianes de las Dimensiones y otro es el libro de la invasión de los no muertos. Oye, qué chévere. Listo, muy chévere. Entonces, mis niños, vamos a empezar nuestro tema nuevo. Resulta que en esta semana vamos a conocer y a diferenciar algunos tipos de textos, es decir, algunos tipos de escritos que nosotros vemos comúnmente. No todos los escritos son iguales, no todos los textos que vemos son iguales. Resulta que nosotros en esta semana vamos a ver 4 tipos de textos. Un texto que se llama texto expositivo, un texto que se llama texto instructivo, otro que se llama descriptivo y otro que se llama publicitario. Voy a preguntar de pronto, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena o qué creen ustedes que es eso que llamamos un texto expositivo? ¿Qué será, Laura? El texto expositivo es un texto que expone. Es un texto que, perdón, no te alcancé a escuchar. Que expone. Que expone. Sí, por ahí va la cosa. ¿Quién más me quiere contar qué será un texto expositivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será un texto expositivo? ¿No? ¿Nadie por ahí? Bueno, entonces voy a preguntar, ¿qué creen ustedes que es un texto instructivo? Instructivo. Alejo. Ah, profe, ya no me acuerdo. Ok, entonces Salomé y después Ariadna. ¿En ese texto hay instrucciones? Sí, puede ser. ¿Qué será, Ariadna? Un texto instructivo es que, digamos, como por ejemplo, digamos que a mí me amarran en el colegio y me dan un consejo para que yo lo mejore. No tanto, ese sí no tanto. ¿Qué será, Stephanie? Es un texto donde me explican algo con medio de algo parecido a los consejos. No tanto, no son tanto consejos. Alison, ¿qué será? Un texto instructivo es un texto que sirve para armar, por ejemplo, instrucciones, por ejemplo, reglas de un juego, de un experimento. Sí, sí, por ahí va más la cosa. Muy bien, Alison. ¿Qué será, Juan Pablo? Es como un texto instructivo, es como que nos está indicando una instrucción. Que nos está dando una instrucción. Muy bien. Ya ahorita vamos a explicarlos. Primero vamos a hacer como ¿cómo se diría? Como una mesa de redonda de lo que ustedes crean que es. Listo. Ahí tenemos una idea del texto instructivo. ¿Qué creen que es un texto descriptivo? Laura.
El texto descriptivo es que describe algo. ¿Que describe algo? Sí, puede ser. Juan Pablo. Es un texto que define persona, animal o cosa. ¿Que describe personas, animales o cosas? Muy bien, puede ser. Stephanie. Es un texto donde me define o me describe un objeto, persona o algún animal. También puede ser. Ariadna estaba levantando la mano. ¿Me escuchas, profe? Sí, señora. Un texto descriptivo es que, digamos, el que puede describir cómo soy yo, cómo puedo ser. Más o menos. ¿Quién más? Bueno, por ahí va la idea. Tiene que ver como con la descripción. Lo que me gusta de esto es que ya sabemos qué es una descripción. Muy bien. Y por último, ¿qué será un texto publicitario? Ariadna. Un texto publicitario es cuando uno o cuando muchas personas te escuchan ese texto. No tanto. Stephanie. Es un texto donde lo pueden ver muchas personas. Donde lo pueden ver muchas personas. Más o menos. Salomé, ¿qué será un texto publicitario? Es cuando uno publica algo que quiere vender y la gente lo puede ver y lo compran más rápido. Tiene que ver por ahí la cosa. Muy bien, Salomé. ¿Qué será, Laura? Un texto publicitario es para todo el público. Más o menos. Alison. Un texto publicitario es un texto que sirve para complacer a otra gente. No, no tanto para complacer. Ahí sí, no tanto. Bueno, por ahí va la cosa. Tenemos algunas ideas. Entonces, ustedes me decían que un texto expositivo es donde se expone algo. Y efectivamente sí. ¿Cómo se expone? Entonces, cuando yo hago un escrito, primero que todo, ¿qué es un texto? Un texto es un escrito, algo en donde yo escribo algo larguito y explico, describo o expongo algunas de mis ideas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un texto expositivo, estoy exponiendo mis ideas, es decir, estoy dando a conocerlas. Por ejemplo, si a mí me preguntan qué pienso de la iglesia del barrio Viña del Mar, entonces, ¿qué hago? Yo voy a hacer un texto en donde voy a escribir qué pienso. Ahí estoy exponiendo mis ideas, estoy dando a conocerlas. ¿Qué es exponer? Dar a conocer un tema, dar a conocer una opinión, unas ideas, eso es exponer. Entonces, cuando hacemos un texto expositivo, estamos dando a conocer lo que nosotros pensamos. Principalmente un texto expositivo se utiliza para eso, para que las personas puedan expresarse, puedan dar su opinión, puedan decir libremente lo que piensan. ¿Sí ven? Eso es un texto expositivo. Ahora, donde exponemos nuestras ideas. Ahora, vamos a pensar cuál es el texto instructivo. Ese sí la mayoría le atinaron. Decían, es un texto instructivo es donde me dan unas instrucciones. Y sí, efectivamente son instrucciones. Pongo un ejemplo. Digamos, cuando a mí me dan, yo compré un computador o una impresora más bien. Compré una impresora y la impresora viene con un manual de cómo conectarla y de cómo usarla. Esas son unas instrucciones. Entonces, ese manual en donde me dicen cómo usar la impresora es un texto instructivo.
¿cierto? Tengo otro ejemplo que es muy diferente. Si, por ejemplo, cuando yo compro la caja para los buñuelos de Navidad, en la caja para hacer los buñuelos, en la parte de atrás yo encuentro siempre la receta, cómo se hacen los buñuelos. Me están dando las instrucciones de cómo preparar los buñuelos. Entonces eso también viene siendo un texto instructivo. Si yo tengo una receta escrita, es decir, yo me compré un libro de recetas de postres porque me encantan los postres y quiero hacer cualquier cantidad de postres. Entonces me compré un libro de recetas en donde me dicen los ingredientes y cómo voy a hacer los postres. Eso también es un texto instructivo. Me están dando la instrucción de cómo puedo preparar los postres. Si ven, es muy diferente al manual, pero los dos son textos instructivos. Cuando yo encuentro una receta escrita o cuando yo encuentro un manual que me indica paso a paso cómo debo utilizar ciertos elementos, el televisor, la impresora, el computador, la nevera, lo que sea que vaya a utilizar, son textos instructivos. Me están dando una instrucción, una o varias. Por otro lado, perdón, todavía tengo un poco de acostipamiento, no sé, estoy como un poquito acostipada todavía. Listo. Por otro lado, tenemos los textos descriptivos, ¿cierto? Como ustedes lo dijeron, me describe algo, perfecto. No solamente un animal, un lugar, una cosa o una persona. No solamente me describe eso. Me puede describir una historia. Me puede describir algo que pasó. Me puede describir una anécdota. ¿Cierto? Si yo, por ejemplo, vamos a tener en cuenta los libros, cuando utilizamos los libros de ciencias, de sociales, donde yo veo que me cuentan, voy a poner un ejemplo, digamos que estamos trabajando con un libro de sociales, en donde me cuentan cuál fue la historia del descubrimiento de América, por ejemplo. Entonces, ahí me están describiendo cómo sucedió eso. Eso es un texto descriptivo. Si yo, por ejemplo, encuentro un libro de ciencias en donde me cuentan que existen las células, ¿cierto? Entonces existen las células, la célula vegetal y la célula animal. Entonces, me describen cómo es la célula vegetal y me describen cómo es la célula animal. Entonces, en ese caso, estoy leyendo un texto descriptivo. Por eso les decía, no precisamente tienen que ser animales, objetos, cosas, sino que me pueden describir cualquier cosa que yo vea. Si yo veo, por ejemplo, un libro de dibujo y me describen cómo aprender a dibujar, entonces está el dibujo, entonces me dice, el cuerpo tiene estas y estas partes, yo puedo empezar a dibujar, digamos, por la cara, por el tronco, por las extremidades. Ahí me están describiendo cómo puedo aprender a dibujar, ¿cierto? Cuando me describen, por ejemplo, el cuerpo humano, cuando, por ejemplo, encontramos un libro de ciencias y encontramos el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el digestivo, el nervioso, el óseo, el muscular, cualquiera que yo encuentre, entonces ahí me están describiendo cómo funciona, qué partes tiene, para qué sirve, en dónde está ubicado en nuestro cuerpo, ¿cierto? Eso es un texto descriptivo, en donde me describen específicamente algo. ¿Listo? No precisamente solo animales o cosas. Y por último, mis niños, tenemos un texto publicitario. Resulta que la palabra publicitario viene de la palabra publicidad. ¿Qué es publicidad? Salomé nos dio una definición muy clara. Hacer publicidad es, digamos, intentar venderle algo a alguien. No solamente es vender, ¿sí? Esa es una parte, pero no solamente es vender. Por ejemplo, cuando se está haciendo campaña política, es decir, que se va a escoger al presidente.
Entonces a veces vemos que hay unas vallas súper grandes en donde dice, vota por este presidente porque es el mejor, por ejemplo. Eso es un texto publicitario. La publicidad es la forma que se tiene para mostrarle a alguien, para convencer a alguien de una idea, de comprar algo, de ir a algún lugar. Por ejemplo, yo le puedo hacer publicidad. Digamos que yo me fui para el Amazonas y me encantó. Entonces yo le voy a hacer publicidad al Amazonas para que las personas conozcan el Amazonas. Entonces puedo hacer un texto publicitario. Estoy haciéndole publicidad al Amazonas. Si yo, por ejemplo, estamos en las elecciones de representante al colegio, entonces están todos los niños y hacen unas carteleras súper grandes especificándoles a ustedes por qué tienen que votar por él. Eso es un texto de publicidad, es decir, publicitario, ¿cierto? La publicidad es la forma que yo tengo para convencer a alguien de algo, no solo de comprar. Puede ser de ir a algún lugar, puede ser de escoger a alguien o algo en unas votaciones, puede ser de ver una película. Cuando, por ejemplo, vemos esas vallas súper gigantes que dice, va a salir la película tal. Entonces, eso es publicidad. Y eso es un texto publicitario. Cuando, por ejemplo, ustedes van por la calle, que yo creo que a muchos les ha pasado, y les entregan unos volantes. Compra el helado McFlurry en McDonald's 2x1, ¿cierto? Por ejemplo, les entregan un volantico. Esas hojitas que le entregan a veces a uno en la calle son textos publicitarios, ¿cierto? Esos son los textos publicitarios. Sin embargo, mis niños, aunque sé que son, esta semana vamos a trabajar esos 4. ¿Listo? Y vamos a ir entendiéndolos de a poquitos. ¿Listo, niños? Pero entonces, para que lo entendamos un poco mejor y para que lo podamos repasar, reforzar y recordar, vamos a escribirlo en nuestro cuaderno. ¿Listo? Entonces vamos a tomar nuestro cuaderno de español y vamos a escribir el objetivo del día de hoy. ¿Listo? La fecha y el objetivo. En nuestro cuaderno de español vamos a escribir nuestra fecha y nuestro objetivo del día de hoy. Diferenciar entre los tipos de textos Uy, el tiempo se pasó súper rápido. Descriptivo, expositivo. Iba primero este. Entonces, un texto es la forma de hacer un escrito. Y hay diferentes tipos. Profe, una pregunta. Dime, Ariadna. Mi pregunta es que si se acaba la clase, volvemos a empezar. Que si se acaba la clase, ¿qué, perdón? Volvemos a entrar. No, ustedes saben que no. Cuando a veces es antes de la clase, es antes del descanso, puede haber la opción. Pero cuando no es antes del descanso, no se puede porque tanto ustedes como yo tenemos otras clases. Esos 10 minuticos que nos quedan siempre entre clase y clase,
los utilizamos los estudiantes para levantarse, para descansar los ojos, para ir al baño, para hacer otra cosa, y los profes para preparar la siguiente clase. Entonces, ir abriendo el enlace, si tenemos un video, ir abriendo el video, si tenemos que publicar algo, publicamos, ¿sí ven? En el caso de terceros, siempre cuando finalizamos la clase, yo me comunico, Karen no se ha podido conectar a las clases, entonces yo le escribo a Karen, le mando a ella la actividad que realizamos, ¿ven? Entonces son 10 minutos que nos sirven a las profes para preparar la siguiente clase o para hacer lo que nos faltó de la clase en la que estábamos. Por eso, pues, conmigo, por ejemplo, no nos volvemos a conectar porque es muy complejo. ¿Ves? Si no alcanzamos a terminar, continuamos al otro día y listo, no pasa nada. ¿Listo? Profe, pero ahorita tenemos hora libre. Ustedes tienen hora libre, pero imagínate que yo no tengo hora libre, entonces por eso yo no me puedo Ahorita sí conectar. tenemos. ¿Ves? Entonces, continuamos. Estábamos hablando, ¿qué es un texto expositivo? ¿Quién se acuerda? Aunque ese sí yo no me acuerdo. Ariadna, ¿qué es un texto expositivo? Un texto expositivo sirve para no sé, no me acuerdo. Sirve para dar a conocer una idea, un pensamiento, una idea o un pensamiento, más bien. Sirve para dar a conocer una idea o un pensamiento propio sobre un tema en específico. El tema que sea, perdón, sobre religión, sobre política, sobre qué pienso de tal lugar, del otro lugar, etc. ¿Listo? No, si yo, imagínate, antier la íbamos a llevar. Nada, el día ese Marlis, acuérdate de Yo, bueno. silenciar el micrófono, porfa. Listo. Continuamos. Tenemos entonces el siguiente texto, que es el descriptivo. ¿Me sirve para qué? ¿Para qué me servirá el texto descriptivo? Ustedes me habían ayudado diciéndome para qué me servía. Laura, ¿para qué me sirve? El texto descriptivo sirve para describir cualquier cosa. Para describir cualquier cosa, perfecto. Un lugar, un animal, un lugar, un animal, cómo funciona algo. Un sistema del cuerpo humano, por ejemplo. Tú mismo, profe, también hay descripciones de uno, o sea, ¿cómo se llama? Para describirse uno mismo, perfecto, Ariadna. También me sirve para que yo mismo me describa. Muy bien, Ariadna. Wow, ok. Luego tenemos el texto instructivo, ¿cierto? ¿Que me sirve para qué? Ese sí es más fácil porque la misma palabra lo dice. ¿Para qué, Ariadna? Instructivo sirve para... ¿Cómo es que se dice cuando uno... profe, ¿cómo es que se llama? Cuando uno va a... ok, ya entendí. Sirve para... no sé, instructivo sirve para hacer una cosa instructiva para alguien más, mejor. Ok, No para hacer una cosa instructiva. Lo podemos decir más bien así. Sirve para dar las instrucciones para
para dar las instrucciones. Es decir, el paso a paso de una acción. Ahí tenemos las recetas o manuales de funcionamiento. ¿Cierto? Y por último, tenemos el texto publicitario. ¿Que me sirve para qué? Resulta que el texto publicitario es la misma publicidad que me sirve para convencer a convencer a las personas de algo. Lo puedo convencer de ir a algún lugar, lo puedo convencer de votar por alguien, lo puedo convencer de comprar un objeto, lo puedo convencer de ver una película, ¿cierto? De comprar una casa en el lugar soñado, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, mis niños y niñas, no voy a escribir más. Pero entonces, para quienes no alcanzan a terminar, en la plataforma yo lo dejo escrito. ¿Listo? Lo dejo publicado. Profe, Dime, Alison. pero es que en este momento, como no estoy en mi casa, sí, tengo la cartuchera, pero se me cayeron por error los colores, entonces no me di cuenta, entonces tengo la cartuchera vacía. Entonces, escribí dar, ¿no importa, profe? ¿Escribiste qué? Dar. ¿Cómo así? O sea, en donde dice idea, espérate, sirve para, da, escribí dar. ¿No importa, profe? ¿Sirve para dar las instrucciones? Ok, listo, no importa, listo. Si entendí cómo es, listo, no importa, no pasa nada. ¿Listo? Nos queda menos de un minuto, entonces ustedes pueden ir terminando. En la plataforma lo dejo publicado, ¿listo? Para quienes no alcanzaron a terminar. Y nos vemos más tardecito en nuestra clase de refuerzo lector. Chao, profe. Chao, 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 chao. Vamos a seguir y en esa clase vamos a seguir con lo de